tumbling down. Remember that September in the rain. Lo teníamos previsto ya hace un par de semanas. La pasada no pudimos tener esta sección, pero hoy ya recuperamos nuestras princesas en jeans, ese tiempo para la historia aquí en Más de Uno Guadalajara con María y Laura Lara. Y como digo, teníamos prometido, hoy vamos a hacernos eco del último libro, el último trabajo que ha presentado recientemente María Lara, Historia de las guerras de religión, un libro que está presentando durante este periodo de primavera, últimos días de invierno y primeros de primavera, además con bastante aceptación por parte del público, como todo lo que las hermanas Lara llevan a cabo. María, muy buenos días. Hola César y oyentes. Bueno, ¿cuántos días ya estás? ¿Cuántas presentaciones? ¿Cómo está girando la primera parte de salida al público de estas historias de guerra y religión? Sí, pues en estos momentos me encuentro realizando el programa en vez de la emisora en los jardines de la Biblioteca Nacional, que hoy tenemos jornada de trabajo en Madrid, y aquí estoy con Historia de las guerras de religión, publicado en la editorial Secotia de Almuzara, y que es el compendio de una década de investigación que he desarrollado entre los archivos españoles, extranjeros y sobre todo en la Universidad de Harvard como fellow del Real Colegio Complutense, pues allí en la Widener Library, como dice la contraportada del libro, que puso esa expresión la editorial de que entre kilométricas estanterías he escrito el libro, pues así, y muy contenta de que haya visto ya la luz. La verdad, María, es que la religión, que debería ser un sinónimo de paz, muchas veces se ha convertido en motivo de diversas guerras. ¿Qué periodos, conflictos o qué parte de ese amplio capítulo de nuestra historia has querido retratar en este libro? Sobre todo la guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648. En 1618, en la primavera, ahora que estamos estrenando también esa estación del año, Johannes Kepler, el astrónomo, acababa de escribir el libro La armonía de los mundos, y él la preocupación que tenía era que en la próxima feria de otoño de Frankfurt iba a presentar el libro, aunque también decía Kepler, el dios de la guerra ha hecho sonar sus trompetas. Ahora arrojo el dado y escribo un libro para el presente y para las futuras generaciones, no importa cuáles. Bueno, pues en esa situación de Kepler también sale a la luz Historia de las guerras de religión en esta primavera de 2022, en que vivimos en una situación de incertidumbre por la pandemia, también por la guerra, porque tristemente está el mundo sufriendo la guerra de Ucrania y sobre todo la población ucraniana, y luego también por el hambre. No quiero ser pesimista, pero está también el tema del desabastecimiento o del riesgo por la subida del precio de la luz y la subida del combustible y las huelgas de los proveedores. Entonces, bueno, pues a ese puzzle de piezas se suma otro ingrediente, que es la religión. Judíos, cristianos y librepensadores en Europa, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, es el subtítulo del libro, y en la obra me planteo cómo desde principios del siglo XVI, cuando surgen las revueltas alemanas, hasta con la Guerra de los 9 años, que tiene escenario en Europa, pero también en América, por motivo de creencias, hubo enfrentamientos en la Edad Moderna, en un tiempo en el que el ser humano era puesto como centro del universo desde el Renacimiento, como si nos encontráramos en la Antigüedad, en los libros de la Biblia, o nos encontráramos en la Edad Media, en la época de los templarios. ¿Cómo en nombre de Dios se puede luchar? Si Dios es el mismo para todos, o por lo menos eso pienso yo, que todas las religiones tienen que tender hacia el bien, hacia la paz, hacia la armonía, y que cualquier estado moral, ya sea creyente, escéptico o ateo, tiene que tender a hacer el bien a los demás. Entonces llamaremos a Dios con distinto nombre, pero existe un principio trascendente en el universo, en la creación del cosmos, que es infinito y que es la bondad suprema. Entonces, en nombre de la bondad suprema,
no se puede desarrollar la guerra, pero en el siglo XXI también lo vemos cuando el terrorismo yihadista, que no es una versión correcta del Islam, porque el Islam es paz, amenaza también a los países. Cuando nos centramos además, María, y como he reflejado bastante en tu libro en el cristianismo, es curioso ver cómo muchas veces entre las propias divisiones del cristianismo ha habido conflictos. ¿En qué medida esos conflictos han sido muchas veces más políticos que religiosos? Totalmente, porque los espacios marcan las creencias y luego las fronteras también establecen la identidad de esos países. En 1555, en época de un emperador que era Carlos V, pero su hermano Fernando I había sido ya delegado por él como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Fernando I, que había nacido en la vecina ciudad de Alcalá de Henares. Bueno, pues en 1555 se llega a una fórmula, y es cuius regio, eius religio, que quiere decir en latín que así como sea la religión del príncipe, será la religión de los súbditos. Eso en la monarquía hispánica estaba bastante claro, que la religión de los súbditos era desde 1478, con el establecimiento de la Inquisición, y desde la toma de Granada por Isabel y Fernando en 1492, era la religión católica, pero en otros territorios no estaba tan evidente como por ejemplo en Francia, porque a principios del siglo XVI se había sumado un nuevo aspecto, y es la reforma de Lutero, de Calvino, en Alemania y en Francia, y también de Zwinglio en Suiza. Y así, a principios del siglo XVII, nos encontramos con una vuelta más de tuerca, y es la de los judíos sin sinagoga y la de los cristianos sin iglesia. ¿Por qué los llamo así, utilizando también términos acuñados en la historiografía? Porque realmente, para ser creyente en una religión, lo habitual es tener un espacio físico donde desarrollar el ritual o el culto, pero a principios del siglo XVII, en ese siglo de oro español y también de Ámsterdam y los Países Bajos, pues nos encontramos con que había individuos, tanto católicos como protestantes, como judíos, que pensaban que había que hacer una reforma más, que la reforma de Lutero y de Calvino había dejado las cosas a medias, porque había marcado los espacios confesionales, y por qué la religión del rey tenía que ser la religión de los súbditos, que lamentablemente todavía no eran ciudadanos. Así que van surgiendo movimientos como el de los replicantes, el de los colegiantes, que profesaban una libertad de conciencia en los países del norte de Europa, y también dentro de los judíos va a surgir una reforma, y ahí pasa la historia por Guadalajara, por la Universidad de Alcalá, porque junto con las guerras de religión como experiencias bélicas, he querido incluir otras guerras que a veces son más duras, y son las que existen entre las propias familias o entre las propias personas que comparten una comunidad de creencias. La rumorología, el espionaje, los chivos expiatorios. Es lo que le pasó, por ejemplo, a varios judíos, como Uriel da Costa, que era de Portugal, y se marchó como sefardí al exilio a los Países Bajos, y allí dijo que se sentía como un mono entre los monos, porque él quería llegar a una religión filosófica dentro del judaísmo, y sus familiares se metían con él, y fue excomulgado varias veces. Tuvo que soportar la ceremonia de arrepentimiento, que en el judaísmo era tan dura o más que en el catolicismo, porque todos los miembros de la sinagoga pasaban con sus pies por encima de su cuerpo, y quién sabe si no fue ahí donde el filósofo Baruch Spinoza, también de origen hispano-portugués, fue cuando decidió que de adulto rompería también con la sinagoga. Y hablando de unas guerras más metafóricas o verbales, María, en el propio catolicismo hay diversas órdenes religiosas que, dependiendo de una u otra, apoyan a una u otra parte de la jerarquía también, ¿no? Claro, y en Guadalajara estaba el fenómeno en el siglo XVI de los alumbrados con círculos en la capital y en Pastrana, pero además es que dentro del ámbito católico, aunque no hubo una reforma como tal, sí que es cierto que en época del cardenal Cisneros y de los reyes católicos, cuando se acentuó la formación en los seminarios, fue en esos momentos también cuando se estuvo depurando la religión de posibles herejías o heterodoxias, aunque luego después surgiría muchos conceptos en el catálogo de causas perseguidas por la
Inquisición, desde la incredulidad. También vemos cómo se rastreaban en los manuales de confesores absolutamente todos los rincones de la conciencia, como si desde fuera se tuviera que saber más del propio pensamiento de las personas. Por otro lado, también en el libro Historia de las guerras de religión, donde Laura Lara escribe el prólogo y lo titula Historia de un antifaz, hablo del disimulo a lo largo de la historia moderna, en el sentido de que, ¿qué es la diplomacia? El arte de decir lo mismo que en la guerra, pero de una manera pacífica. Ahí, en toda negociación, hay puntos a ganar, pero también hay renuncias y aspectos a los que obligatoriamente hay que renunciar y perder. Y en ese sentido, pues un ejemplo son los jesuitas, que con Ignacio de Loyola y Francisco Javier, que por cierto ahora estamos en el 400 aniversario de la canonización de Teresa de Jesús, de Ignacio de Loyola, Francisco Javier, de San Isidro y también de un italiano, los otros eran españoles, del italiano Felipe Neri, pues como desde 1622, en que fueron canonizados, hasta el presente, se ha mantenido viva su llama, pero sobre todo en el caso de los jesuitas también han sido polémicos, y no es que hayan tenido guerras entre ellos y otras órdenes religiosas solamente, es que han tenido guerras con otras congregaciones, con los países donde han estado asentados, y dentro del propio órgano de la Compañía de Jesús ha habido guerras en momentos como la Teología de la Liberación, con disquisiciones dogmáticas. Claro. María, estoy viendo que el libro abarca un amplio abanico de guerras de religión, pero que hay tema, lamentándolo mucho, y digo otra vez lamentándolo, porque la religión debería ser motivo de paz y no de guerra, pero que habría temas para hacer más ediciones, o sea, más entregas, ¿no? Sí, el próximo día me gustaría que hiciéramos un viaje a Ámsterdam, a lo que fue la Jerusalén del Norte en el siglo XVII, y nos encontremos también con pasajes que pudieron inspirar a Cervantes. Es que claro, en Cervantes ya no se sabe qué fue antes, si el motivo de inspiración o si él dio luego lugar a la leyenda, como efectivamente hizo con Don Quijote y con el impulso definitivo al español. Pero el ambiente de Ámsterdam se parece a principios del siglo XVII al de una ciudad dorada, como las que podríamos imaginar en la búsqueda de América y del dorado, utilizando otra vez ese término en torno al mito, pero a la vez también fue escenario de luchas encontradas y de peleas entre personas que, siendo judías, habían llegado desde la Universidad de Alcalá siendo amigos sinceros, y allí, en torno a la Torá y a determinados artículos del Talmud, de la filosofía, pasaron a las manos y llegaron a convertirse, antiguos amigos alcalaínos, que seguramente que habían estado también en Guadalajara, en enemigos acérrimos, hasta el punto de celebrar con poemas la muerte del otro, como si habían sido tutor y mentorizado. Historia de las guerras de religión, judíos, cristianos y librepensadores en Europa desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Es el periodo en el que se ha centrado María Lara, pero que habría muchos más periodos para los que escribir más libros, así que María puede seguir investigando, que tienen material. Sí, voy a despedirme del capítulo de hoy de Princesas en Jeans con una frase que encontré en una anotación de una Biblia de Suabia, una familia de 1647, al ver que la guerra de los 30 años estaba siendo tan mortífera, porque en España, como el escenario no estaba aquí mismo, pues se vivió de otro modo, pero sin embargo en Alemania es muy recordada la guerra de los 30 años. Se calcula que en la Primera Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, en la Segunda 70 millones de personas, y en la de los 30 años habían muerto 8 millones de personas, que vale, que es mucho menos que 60 o 70, pero es que las armas no eran las mismas y tampoco la población del planeta era la misma. Bueno, pues esa familia se preguntaba dónde estaba Dios durante las guerras de religión. A ver, que Dios en su omnipotencia no tiene la culpa de las guerras, pero es que es increíble que en el siglo XVII o en el siglo XXI todavía, por motivo de creencias, haya disputas en vez de hermanamiento. ¿En qué editorial podemos encontrar tu trabajo, María? En la editorial Secotia. Pues nos quedamos con esta recomendación, María, el próximo miércoles más aquí en Princesas en Jeans, y sigue disfrutando de esa jornada en ese templo, en este caso de la cultura, que es la Biblioteca Nacional.
Por aquí seguimos investigando nuevas historias y descubriendo, bueno, que todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo de algún modo sigue siendo presente, pero ojalá sea siempre presente desde el optimismo. Gracias, María, y la semana que viene nos encontramos otra vez. Buena semana.